Quiero que abra su Biblia conmigo en el libro de Mateo. Acompáñeme ahí al libro de Mateo. En el capítulo 10, del versículo 16 en adelante, hermanos. Capítulo 10, versículo 16 en adelante. Me sigue ahí con su vista. Dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ayúdeme con el 21. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Versículo 23. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. 25. Amén, hasta ahí. Puede tomar su lugar, hermano. Prestando atención a lo que el Señor, hermano, le está indicando a los discípulos, más que una comisión de solamente enviarlos, lo que el Señor hace, hermano, es que los empieza a preparar a que se puedan concientizar de lo que les viene a ellos como siervos del Señor. Dicha palabra, hermano, para ellos, aunque nosotros no somos los discípulos, no somos los apóstoles, pero esa palabra aplica a nosotros, porque en nuestros días, hermano, es muy posible que alcancemos a ver cosas como estas. Es más, de hecho, hay algunos países donde el creyente está actualmente batallando con este tipo de cosas, persecuciones venideras. Note, hermano, que no es algo que a lo mejor va a suceder, sino que es algo inminente. Son persecuciones venideras que le va a venir al creyente en su momento. Y el Señor, hermano, es tan claro que lo que hace es hablarles con la verdad, con tanta honestidad, que cualquiera de nosotros, hermano, o el débil en la fe, se retractaría de ser creyente. El que no tiene una vida, hermano, de consagración para el Señor, pronto se desanimaría al escuchar una palabra como esta de parte del Señor. Porque no es nada de aliento decir, hermano, yo los envío como a ovejas en medio de lobos, y hablarles de la manera en la que van a ser tratados. Porque cuando habla, hermano, de ovejas y de lobos, tenemos que entender que no está diciendo, ¿verdad?, que seamos literalmente como una oveja, sino que está hablando de las actitudes que debe de tener el discípulo, pero también habla de las actitudes que van a tener los hombres malvados en ese momento. Porque la oveja, hermano, tiene cierta manera en la que uno la puede describir y aplicar su actitud a nosotros. Una oveja, hermano, es un animalito que no tiene en sí como una defensa. Viene un depredador y lo que hace es correr, tratar de esconderse, pero viene el depredador y el lobo, hermano, agarra a la presa y la devora. Hablando de actitudes tan drásticas que sucederán en contra del creyente. Y mire, hermano, no descartemos que la palabra del Señor se puede cumplir de la noche a la mañana. Pueden suceder muchas cosas. Vivimos en un país con mucha libertad para predicar el evangelio. Vivimos en un país donde no se prohíbe el predicar la palabra. Y Cristo, hermano, el Señor Jesús le está hablando y les dice: yo los voy a enviar como a ovejas.
Pero tengan en memoria y tengan en su corazón que van a ir hacia donde están los lobos. Lobos que van a venir y hacer escarnio de ustedes. Lobos que van a venir a querer parar la obra a la cual hemos sido encomendados. Dichas actitudes, hermano, las podemos ver en nuestros días. En el tiempo del Señor, hermano, cuando el apóstol Pablo, cuando todavía no era el apóstol, él era un perseguidor y pudiéramos pensar que era como un lobo porque quería detener a las ovejas de Cristo, a los discípulos. Hay algunas ovejas, hermano, que sí llevan la tarea del Señor, pero hay otros que no se preocupan de nada porque lo más posible es que no tienen el peso, no tienen la carga espiritual de llevar el evangelio a nadie. Solamente adoptaron una religión, solamente adoptaron un programa de iglesia, pero no adoptaron a Cristo en su corazón. No lo recibieron y por tal razón no temen a nada porque está el enemigo del lado de ellos. Y por eso, cuando el Señor le habla a estos hombres, hermano, les habla de tal manera que ellos, hermano, sienten el peso espiritual, y aún así Él les dice de qué manera tienen que actuar. Él ve el sufrimiento por adelantado, si lo pudiéramos decir de esa manera, y aunque ve el sufrimiento por adelantado, los discípulos, hermano, continuaron hacia adelante haciendo su trabajo. Lo cual nos indica a nosotros que aunque estemos en medio de lobos, tenemos que llevar a cabo nuestro trabajo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y muchas veces el Señor, hermano, trató de desanimarlos a los discípulos. Muchas veces. El libro de Juan, capítulo 6, versículo 67 dice: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? O sea, también quieren irse ustedes. Muchas veces los trató de desanimar. El Hijo del Hombre no tiene en dónde reposar su cabeza. Aún así todavía me quieren seguir. Cuando el Señor habla de esa manera, hermano, es tan fuerte que cualquier persona con una fe débil no seguiría al Señor. Nota, hermano, que mucha de la debilidad de la fe se nota en nosotros cuando apenas hay alguna oposición de algo, alguna mínima persecución, y lo que queremos es huir de aquella persecución, lejos de enfrentarla con una actitud como a ovejas. Dice la palabra que seamos como serpientes, que seamos como palomas. Porque la serpiente, si tiene algo, hermano, es que sabe cómo moverse sin causar mucho problema a su alrededor. No quiere que seamos de los que muerden, no quiere que seamos de los que asustan, de los que causan algún horror, sino que está hablando que la serpiente es sigilosa, se mueve cautelosamente, que así nosotros podamos meternos, hermano, entre la comunidad sin causar problemas, con una actitud tan dócil como la de una paloma, para poder entregar un mensaje que es precioso, un mensaje que es de mucho valor para todo aquel que no conoce de Cristo. Entonces, estos lobos, hermanos, son los hombres malvados de los últimos días. Como Hitler, recuerda Hitler, hermano. Hitler fue una persona que trató de detener el avance, trató de desaparecer a los judíos de la faz de la tierra, pero Dios siempre tiene cuidado de su pueblo, hermano. Y si lo tuvo el cuidado de ellos, pues también lo tiene de nosotros. ¿Cuántos saben eso? Entonces, dice la palabra que iban a ser perseguidos por la religión, que iban a ser perseguidos por no solo la religión del judaísmo, sino también iban a ser perseguidos por la ley romana. En ese entonces hubo esa persecución. Los judíos, hermano, eran tan religiosos, pero muchos de sus actos no eran aprobados por Dios, porque ellos tenían cierto poder para juzgar a personas. Si a uno lo consideraban hereje, ellos llevaban a cabo como un tribunal por allí y ejecutaban ciertas leyes sobre los que ellos creían que eran herejes. Y los llevaban a cierto juicio y había una persecución. Cuando alguien se convertía a Cristo, se convertía también en enemigo del judaísmo. Hoy en nuestros días, hermano, cuando usted y yo posiblemente nos convertimos a nuestro Señor Jesucristo, venimos a ser enemigos de la familia, porque toda la familia católica, toda la familia mormona, toda la familia testigos de Jehová, qué sé yo, pero cuando uno entrega su vida al Señor, la familia se levanta en contra de nosotros. ¿A cuánto le sucedió eso? Entonces sería una persecución inminente. Viene una persecución.
Un creyente, hermano, que en ninguna índole sufre persecución, tiene que preguntarse si está en el lugar correcto, si verdaderamente es creyente, porque el creyente siempre estará bajo persecución. Todo el tiempo está bajo el escrutinio, todo el tiempo está bajo la lupa del hombre, de la mujer, todo el tiempo está bajo el ataque del enemigo, todo el tiempo está tratando de librar una lucha. Si no es la carne, es el mundo, qué sé yo, pero es una lucha constante. Dígale a su vecino, sigue luchando. Dígale, sigue luchando. Hubo tal persecución en aquel entonces que cuando viene, hermano, la persecución a la iglesia, cuando viene el día de Pentecostés y la iglesia es esparcida, hay una persecución, y esa persecución, hermano, se presenta la oportunidad perfecta y precisa para comenzar a hablar del evangelio. Empieza a correr como pólvora, algunos discípulos por allá, otros seguidores de Cristo por acá. Y Pablo, hermano, Saulo comienza a asolar a la iglesia. Cuando se les había dicho que vendría persecución, cuando se les habría dicho que iban a estar a lo mejor en cárceles, que tendrían que comparecer ante los religiosos, pero también ante gobernadores. Y comienza a cumplirse la palabra. Comienza a venir la prueba, hermano, sobre cada uno de los que escucharon esas palabras. Comenzaron a ser perseguidos. Comenzaron a ser, hermano, vituperados. Comenzaron a tener, ¿verdad?, falsos testimonios. ¿Alguna vez le han levantado un falso testimonio? ¿Sí o no? Hechos 8, versículo 1 al 3 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaban en la cárcel. La ley, los religiosos y la familia. Qué vida la del creyente, hermano. ¿En qué escenario es en donde el Señor les está diciendo: miren, los envío como a ovejas? Y su actitud debe de ser como serpiente y como la de una paloma. Sin persecución, ¿cómo es nuestra actitud? Sin opresión alguna, ¿cómo es nuestra actitud? Sin que haya ninguna presión sobre nosotros, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Cómo nos tratamos para comenzar usted y yo sin que haya nada de persecución como creyentes? Todavía batallamos en cómo yo me dirijo, en cómo yo me expreso, en cómo yo me estoy conduciendo. Todavía batallamos. La palabra de Dios, hermano, es el instructivo para cambiar al ser humano de adentro hacia afuera y que se comience a ver ese cambio en lo exterior. La palabra de Dios es un instructivo que muchos de nosotros lo ignoramos, lo dejamos en el olvido, sin darnos cuenta que si verdaderamente nosotros amamos al Señor y si a nosotros nos es dada esta palabra, estaremos preparados cada uno en su vida espiritual para enfrentar una persecución. Podremos actuar de tal manera. Podremos nosotros ser de ánimo para otros. Podremos resistir nosotros la persecución. Podríamos darle aliento, hermano, a alguien después de ver tal persecución. En cierta ocasión, hermano, por allá, no recuerdo qué año, pero había un gobernador en el país de la China. Y cuando comenzaron a levantarse los creyentes, hermano, ese gobernador quiso desaparecerlos. Quiso hacer estragos con los creyentes que había. Quiso desaparecer la palabra de Dios. Prohibió pena de muerte en cárceles, perseguidos a más no poder. Pero es Dios, hermano, el que envía al creyente y es Dios el que lo protege también. Es Dios el que dice: los envío en medio de lobos. O sea, no se les haga raro las actitudes que ustedes van a enfrentar. No se les haga raro, pues, que vendrá sobre ustedes una persecución por causa de mi nombre. Escuchar eso nosotros, hermano, escucharlo del Señor Jesús,
Eso como que le pudiera entrar a uno hasta temor. Es como si publicaran, hermano, una noticia en nuestros días y saliera en la televisión, en el periódico y dijera: está prohibido que usted hable de Jesucristo. Y si usted habla de Jesucristo, usted va a ser encarcelado. ¿Quién se atrevería a seguir hablando? Que saliera tal noticia, hermano. Yo pienso que muchas iglesias hasta se cerrarían. Yo pienso que mucha de la iglesia, hermano, hablando de nosotros como individuos, cerraríamos la Biblia y dejaríamos hasta de orar en público. No vaya a ser que me vayan a meter a la cárcel. Porque si la persecución, hermano, está pidiendo Dios cierta actitud, es porque espera que haya en nosotros una fortaleza del interior hacia afuera. Porque esto es de resistir, esto es de perseverar en el camino. Y me temo, hermano, que muchos no perseveramos en el camino. Que muchos, hermano, no aguantamos en el camino. Que muchos tenemos, hermano, cierta debilidad en el interior que no pudiéramos animar a otros. Pero los que tenemos esa fortaleza, los que guardamos esa perseverancia interna, sabemos que es una lucha continua que hay que, hermano, librarla todos los días. Hay que librar una lucha continua. Y no basta con ser religioso, porque los judíos eran religiosos, pero las acciones de ellos, Dios no aprobaba todo lo que ellos hacían. Y en cierta ocasión Santiago les enseña cuál es la religión verdadera. Santiago 1, 26 y 27 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hoy todavía se vive, hermano, la persecución religiosa. Aún, hermano, dentro del pueblo de Dios hay mucha religiosidad. Todavía es fácil no refrenar la lengua. Es una realidad, hermano, es una realidad. Pero Santiago dice de qué manera podemos practicar la verdadera religión. Que refrenemos para comenzar la lengua. Porque alguien que no refrena la lengua, hermano, está adorando a un Dios que no ve, pero maltrata a los que sí ve. Con la misma lengua bendice, pero con la misma lengua critica a los demás. Con la misma lengua se come a los demás. Con la misma lengua, hermano, como un serrucho parte a todos por la mitad, sin interesar que está cayendo en un rango o en un escenario de la religiosidad. Y son las cosas que Dios no aprueba, y por eso es una persecución tanto adentro como afuera. Pudiéramos decir que tenemos una cierta ventaja: el gobierno no nos persigue. Gloria a Dios por ello. Nos podemos parar en la esquina, nos podemos parar aquí en esta esquina, hermano, donde entra un río de gente a la pulga, y poder todavía profesar y confesar, predicar el nombre de Jesucristo con toda libertad. Y aún con esa libertad todavía no lo hacemos. Y el enemigo lo que quiere, hermano, o más bien lo que el Señor nos enseña, es que el enemigo tratará de parar la obra de Dios a como dé lugar. Si no la para con un religioso, la para con una ley del gobierno. Y si no la para con la ley, entonces te viene la familia. Y, hermano, comienza el creyente a sentirse bajo una opresión difícil, bajo una persecución continua. Quisiera sacar la Biblia, pero está prohibido sacarla. Quisiera hablar en la casa, pero en la casa me tienen como un puritano, me tienen como un religioso, porque les hablo de Cristo, porque todos profesan otra cosa y usted y yo somos los únicos que creemos en el Señor Jesús. Quisiera compartir con alguien más, pero me toman por religioso, me toman por extremista, porque la persecución está por todos lados. Y son las cosas que el Señor Jesús dijo que vendrían. Nos estaremos preparando para tal escenario. A lo mejor no estamos experimentando las leyes de los judíos o las leyes gubernamentales, pero estamos experimentando cierta oposición en la casa. ¿Cómo actuamos ante ello? ¿Sabe, hermano, que uno de los peores errores es hostigar a un familiar de uno mismo? Hostigarlo con la palabra, hostigarlo y presionarlo. Más bien, hermano, lo que tiene uno que hacer es actuar con esa actitud que el Señor dijo que tuviéramos: como una serpiente, como una paloma, como oveja. De tal manera uno puede persuadir, hermano, a que la persona pueda creer en el Señor Jesucristo. Porque cuando uno es enviado, el respaldo de Dios va sobre tu vida. ¿Cuántos saben eso? Hechos 23:11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo,
Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Dios siempre, hermano, va a estar a nuestro lado para respaldarnos y que podamos compartir la palabra del Señor. En todo momento, cuando alguien es enviado, Dios va a estar allí. Hoy creo, hermano, que el tema de nuestros días son otras cosas. Son las noticias, son los viajes, es la pereza espiritual, es la comida, es el mundo. Creo que en nuestros días hay muchos temas, pero el tema del evangelio como que está guardadito. Como que no hay que hacer mucho alarde de eso. Como que estoy muy ocupado en todo, sin darnos cuenta que se nos avecinan tiempos de persecución posiblemente. Tiempos, hermano, que empiezan a notarse. Yo recuerdo cuando hace ya varios años empezaron a hablar en Estados Unidos de sacar, hermano, las leyes de Dios de la escuela. Sacar las leyes de Dios de varios centros, hermano, donde en muchos de ellos hasta oraban antes de comenzar sus actividades. Y comenzaron ellos a quitar todo aquello. Empezaron a sacar Biblias, empezaron a hacer muchas cosas para apagar el mover y el avance de la palabra de Dios. Y comenzaron a hacer aquello, hermano, y no tardó mucho en que la violencia comienza a entrar de tal manera que los actos, hermano, de terrorismo comenzaron a avanzar. Comenzó a infiltrarse más el mundo, comenzó, hermano, los hogares a empezarse a derribar. Y hoy la sociedad en Estados Unidos es una sociedad fragmentada. Es una sociedad, hermano, que está inclinada hacia lo material. Hay tanto material que se les olvidó el dueño de los materiales. Hay tanta provisión que se les olvidó quién es la mano que provee todo aquello. O sea, volteando a ver al árbol en lugar de ver al creador del árbol, en todo el sentido de la palabra. Pero ¿cómo está nuestra sociedad? De igual manera fragmentada. Una sociedad, hermano, confundida. Una sociedad que muchos, hermano, no sabemos todavía a ciencia cierta si verdaderamente estamos dispuestos a seguir en este camino o todavía tenemos dudas y queremos seguir otro. Usted va a encontrarse en la calle, hermano, mucho profesante del cristianismo, pero que practica otra cosa. Profesantes que practican otra cosa, profesantes que no viven una vida en el evangelio, profesantes que sus actitudes y su testimonio demuestra que nunca han conocido del evangelio en su vida, que nunca han tenido la fortaleza para pararse en el terreno firme de la fe, que no pelea por su fe, que no la defiende, que no saca el escudo, que no habla, que se queda callado, que concede todo lo que el mundo le ofrece para poder, hermano, satisfacer a alguien más y menos a su Señor. Hechos 7:55 en adelante dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Sabe, hermano? Lo que vemos ahí en Esteban es una fortaleza impresionante como un hijo de Dios. Y ese acto, hermano, de que Esteban estaba allí viendo la gloria de Dios, causando que aquellos hombres en su celo religioso se taparan los oídos, arremetieran contra él, posiblemente fue lo que provocó, hermano, una impresión en Saulo, que contemplaba la muerte de Esteban. No es lo mismo predicar, hermano, una persecución a estarla viviendo. No es lo mismo. No es lo mismo aún yo poner en estas pantallas el significado de lo que es persecución al creyente, a verlo con nuestros propios ojos. Yo creo, hermano, que la sangre nos correría a una velocidad más rápida si viéramos a un creyente ser quemado enfrente de nosotros.
Si viéramos, hermano, a alguien que está siendo decapitado enfrente de nosotros, a un Esteban que estaba siendo lapidado, si lo viéramos enfrente de nosotros, creo yo, hermano, que se sabría quién es quién. Por tanto, déjeme enseñarle algo, hermano. A lo mejor usted ya lo sabe, pero se lo voy a repetir. La persecución es un filtro. Grábeselo muy bien. La persecución es un filtro para probar la fe de muchos, para ver quién con todo y persecución como Esteban se para firme y dice: veo la gloria de Dios y no importa que me quiten la vida. Es un filtro. Dice: el que perseverare. ¿El que perseverare en qué? ¿En qué tiene que perseverar? En lo que ha abrazado, en lo que ha creído. ¿En qué debe de perseverar? Hasta el final, no importa lo que venga. Van a venir los lobos, sí. Van a venir las leyes, sí. ¿Cuántas leyes no se están levantando, hermano, a favor del homosexualismo, del lesbianismo, de todo eso, hermano? Se están levantando leyes que tratan de paralizar el avance de la obra. Leyes que ellos mismos, hermano, están torciendo para decir, ¿verdad?, que el homosexualismo es permitido en la palabra. Se atreven a decir que hasta David y Jonatán eran amantes, eran esto, eran lo otro, solo para cubrir, hermano, una parte de lo que el enemigo tiene planeado. El que perseverare, dijo el Señor, el que perseverare, ese será salvo. Entonces, para nosotros, hermano, hay una gloria venidera. Diga amén a eso. Hay una gloria venidera. Para nosotros, hermano, hay una gloria que esperamos. Queremos llegar a ese momento donde sea puesta la corona. O sea, el Señor nos invita a que participemos de esa gloria, pero también nos invita a que participemos de sus padecimientos. Si a mí me vituperaron, cuánto más a vosotros. Si a mí me hicieron esto, ¿cuánto más a vosotros? Por eso, hermano, no adoptemos una religión, no adoptemos un sistema nada más de la iglesia. Adoptemos las verdades fundamentales en nuestro corazón de quién es Cristo para nosotros, y que entendamos que Él murió por nosotros los pecadores. Y vino para darnos vida y vida en abundancia. Y vino para indicarnos cuál era el camino, cuál era la verdad y cuál es la vida. No le cambiemos a la verdad y no andemos buscando otra vida. Si usted es un hijo de Dios, entonces este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida. Jesús, hermano, estuvo en cierto momento delante de un gobernador. Note, hermano, estos hombres eran hombres, hermano, fuertes, de alto calibre, gruesos en la fe. Especialmente no se diga el Señor Jesús, el autor y el consumador de ella. Pero mire, Mateo 27, versículo 11 en adelante dice: Jesús pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Un gobernador preguntándole al Señor: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado, fíjese bien, ¿de qué era acusado el Señor Jesús, hermano? ¿Usted recuerda de qué era acusado? ¿De qué era acusado el Señor Jesús? De levantar ahí una revuelta. Este dice que es el Hijo de Dios, y esa es una blasfema. Este dice que es esto. Este dice que perdona los pecados. Este dice aquello. Y por ese, dice, estaba delante de un gobernador. ¿Ve? Tenía un gobernador enfrente de él, y tenía afuera a los judíos, a la gente que en algún momento él sanó. Ahora la misma gente, hermano, gritaba: crucifícale. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Y dice que era acusado no de cualquier persona. Era, hermano, personas que no refrenaban su lengua. Dice los principales. Habla, hermano, de líderes, liderazgo. Principales sacerdotes de la sinagoga eran los que tenían la mayor persecución en contra de él, porque eran celosos de él, tenían envidia de él, no querían que se fueran, hermano, que los judíos se convirtieran a Cristo, no querían, y por eso le levantaban falsos. Cuando usted se levante en el nombre del Señor, esto, hermano, le puede suceder a cualquiera de nosotros.
Se van a levantar las falsas lenguas en contra de uno. Se va a levantar el falso testimonio. Va a venir el ataque. Es más, hermano, la gente puede decir cuanta cosa para poner tropiezo y que uno pueda caer. Porque está escrito. No podemos renegar de eso. Está escrito y va a suceder. Y le puede suceder a usted y me puede suceder a mí. Salude a su vecino y dígale: bienvenido. La persecución es real. El gobernador, hermano, Pilato, le dice: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús, note algo, hermano, dice allí, no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús, ¿qué dice? No le respondió. Él, hermano, estaba dando ejemplo de cómo actuar como una serpiente, de cómo actuar como una paloma, cómo ser una oveja en medio de los lobos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque el Espíritu Santo, en el momento, dice la palabra: no os preocupéis por lo que habréis de decir, porque no será lo que tú digas, sino lo que el Espíritu Santo ponga en tu boca que digas. Entonces, cuando venga, hermano, la persecución, cuando venga las malas lenguas, mire, usted y yo tranquilos, que la venganza no es de nosotros, es del Señor. Es Dios el que va a tomar a cargo todo el trabajo que usted haga, el trabajo que yo haga, la tarea que se nos ha encomendado. Es Dios el que nos puede defender hasta de un gobernador como Pilato. ¿Qué hubiéramos dicho? Yo me ponía a pensar, ¿qué hubiera dicho yo? Y esto es personal, hermano. ¿Qué hubiera dicho yo si me tuvieran ahí y luego que el policía o el presidente o sabrá Dios que el gobernador me dijera: ¿no oyes todo lo que dicen de ti? Y escuchar tanta injusticia. A lo mejor uno saldría en defensa. No, pero también ellos. No, pero si los investigamos también vas a ver que hay ropita sucia. Porque es como la actitud, el defenderse, el contestar. Pero el Señor nos invita a que seamos como ciegos, como sordos, como mudos ante la persecución. Porque dice: déjenmelos a mí, en otras palabras. Yo soy el que voy a tratar con ellos. Y llega un punto, hermano, a donde la persona pudiera hasta perder la vida. Pero la palabra dice: no temáis al hombre, que solo puede matar el cuerpo, pero no puede hacerle nada a tu alma. Pero habemos muchos que amamos nuestro cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? No, pero no muy convencido. Tiene el cuerpo bien maquillado, bien peinado, su menudo en la mañana, su pozole al mediodía, sus garnachas en la noche, o tacos o qué sé yo. Y bien cuidado el cuerpo. De tal manera que la persona no quiere perder la vida, porque todavía quiere gozarse en este mundo. Pero para el discípulo del Señor, el Señor le dice: si vosotros queréis ser mis discípulos, toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que ayunamos, hermano? Así, pero bien. Porque hoy la gente dice: ayuné del café, ayuné con esto, ayuné con el otro. No, hermano, un ayuno es agua y oración. Ese es un ayuno. Ayuné y esto, pero luego con un chiclotote ahí. Ayuné y un Halls ahí, y eso que la dieta de Daniel y que esto y que el otro y que por aquí y por acá. Todo eso, hermano, tiene una connotación. Todo eso es bueno hacerlo. Pero lo que está detrás de la comida o de la abstinencia de la comida tiene que ver mucho con lo que voy a practicar en lo interior. Por eso, si voy a estar ayunando y solamente va a ser agua y oración, no puedo estar en la televisión, no puedo estar en el teléfono todo el día, no puedo estar, porque entonces mi mente, mi espíritu va a contristarse y no va a recibir lo que Dios quiere que yo reciba. Es por eso, hermano, que el camino del Señor no es cualquier camino. Yo voy terminando. La traición, hermano, en la familia, en cuanto al evangelio, es muy común en nuestros días. Muy común. Hemos tenido aquí en la congregación personas que nos han dicho: me corrieron de mi casa. En algún momento tuvimos un joven que lo corrieron de su casa. Su padre y su madre le dijeron: no te queremos en la casa porque tú has desobedecido y te metiste allá con los aleluyas. Pero la Biblia dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová
te recogerá. Ve el respaldo de Dios, hermano. Dios nunca nos va a dejar desamparados. Nunca. Si vino a morir por nosotros, ¿por qué Él habría de voltear su rostro hacia otro lado ahora que ya somos sus hijos? Si vino a dar su vida por nosotros, ¿por qué ahora Él se habría de retractar? No. Antes bien, Él nos ama con amor eterno y por tanto nos prolonga su misericordia y nos da, hermano, lo que cada uno de nosotros necesitamos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por ser hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce. Entonces la persecución, hermano, del mundo va a llegar. La persecución de la familia, la persecución de la religión, la persecución aún de las leyes o de los gobernadores va a venir. No hay curva ni desviación. Viene.